La mañana en directo. Los aportes para la jubilación a las administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFPs, que siempre ha sido un tema muy provocativo para el análisis, para el debate, desde el hecho de que las personas siempre se preguntaron y dijeron, pero ¿y qué es de nuestros aportes? ¿Por qué nuestras rentas son tan poquititas? ¿Qué hacen con la plata que administran estas entidades? En fin, eso ha sido un debate abierto y de siempre. Hoy el debate se ha agudizado porque ante la crisis que ha generado, la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus, las cuarentenas que hemos tenido y todo lo demás, un sector de los aportantes a las AFPs, de los que aportamos para nuestra jubilación, se han organizado y tienen la siguiente posición. Dicen, queremos que nos devuelvan una parte de nuestros aportes. Es un dinero nuestro, es propiedad privada y no nos pueden negar. Hemos perdido nuestro trabajo, muchos de nosotros, tenemos necesidades de mantener a la familia, tenemos deudas, estamos en un gran aprieto y ese dinero nos puede salvar. Podría ser incluso un capital de arranque para alguna actividad. Están movilizados, han llegado a La Paz, están en unas carpas acá en la iglesia La Merced, si no me equivoco, acá en la Colón y Comercio. Advierten con masificar sus movilizaciones, están organizados en los distintos departamentos de nuestro país, en fin, es un problema que ha cobrado notoriedad. Exigen la devolución de una parte de sus aportes, no todo, pero sí de una parte, y además que sea voluntario, el que quiera que retire, el que no, continúa con sus aportes. Complicado, el gobierno ha respondido y ha dicho, esa es una plata que no la tenemos ahí debajo del colchón para devolverla inmediatamente, es una plata que ha entrado a circular al sistema financiero bancario de Bolivia, es un dinero que ya está acomodado, que está en préstamos, que está en otras cosas, y no es posible retirarlo tan fácilmente, y si lo hiciéramos generaría desequilibrios financieros en el país. Es la posición de las autoridades de gobierno. Los del otro lado dicen, bueno, ese no es nuestro problema. Nosotros tenemos una necesidad, es un dinero nuestro y exigimos que por lo menos nos entreguen una parte. En Chile se ha generado el mismo problema y al final el gobierno cedió y a través de una ley que aprobó el gobierno chileno, el gobierno de Sebastián Piñera, la gente puede retirar hasta el 10% de sus aportes a la jubilación. Eso es un hecho ya en Chile y se está aplicando. ¿Qué va a ocurrir acá? De eso queremos hablar. Este conversatorio está destinado a hablar de eso. ¿Cuán posible es esto? ¿Cómo están los dineros que administran las AFPs? Reportan muchas ganancias. ¿En dónde está ese dinero? Evidentemente, si se da la devolución, va a generar un gran desequilibrio económico. ¿Qué otras alternativas de solución podría haber? En fin, son varias cosas. Y tenemos como invitados para esta ocasión, para este conversatorio, a Jaime Dunn, analista financiero. No es la primera vez que Jaime Dunn está en el programa. Y el aporte de un exministro de Estado que sin duda alguna, me atrevo a decir, va a ser muy sustancial. Mario Guillén fue ministro de Economía y Finanzas en nuestro país en el anterior gobierno, en el gobierno del MAS, luego de que se diera por cuestiones de salud la salida de Luis Arce Catacora, asumió la conducción de ese ministerio Mario Guillén, está junto a nosotros, él va a participar porque conoce de cerca y por dentro esta temática. Entonces su aporte, estoy seguro que va a ser muy, muy importante, el aporte del exministro. Henry Jiménez también está junto a nosotros, contador público. Él está en representación de este sector de la población, de este grupo de aportantes que quieren la devolución de sus aportes. Él es una de las personas, de los profesionales que asesora a este sector. Claro, y era importante tener la palabra de este sector, el criterio, la mirada, el análisis, en fin, y por eso Henry Jiménez, de profesión contador público, está también en este conversatorio. Voy a comenzar con una ronda solamente de saludo a cada uno de nuestros invitados, luego haremos una pausita para ya de lleno comenzar con el programa. Inicialmente le doy el agradecimiento y la bienvenida a Jaime Dunn, analista financiero. Jaime, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido a Herbol, a la mañana en directo.
Pues, Saúl, mucho gusto estar contigo de nuevo. También un cordial saludo a mi amigo Mario Guillén, a don Henry Jiménez, un gusto, un placer de conocerlo por este medio. Y bueno, aquí todo dispuesto a poder colaborar y responder algunas preguntas que ustedes puedan haber. Muchas gracias. Gracias, Jaime Dum. También la bienvenida y el agradecimiento a Mario Guillén, ex ministro de Economía y Finanzas. Mario, ¿cómo está? Es grato tenerlo acá en Herbol para que usted pueda aportar en esta temática que de seguro la ha visto muy de cerca. Bienvenido, don Mario. Gracias, buen día. Un saludo a todos tus oyentes, un saludo a ti, un saludo a Jaime, que no lo veo hace mucho tiempo, al licenciado Henry Jiménez. Un saludo, bueno, aquí estamos para debatir de este tema que es importante, es apasionante y además tiene muchas aristas para discutirlo, para conversarlo, ¿no? Muy bien, gracias, don Mario. Henry Jiménez, que es parte de los profesionales que asesora a este movimiento de ciudadanos que exigen la devolución de sus aportes a las AFPs. Henry, también las gracias a usted, un gusto saludarlo, bienvenido. Buen día, Saúl, gracias. También un saludo a Mario como a don Jaime. Estoy acá para lo que necesiten. Muy bien, comenzamos este conversatorio dedicado a la temática de el pedido de la devolución de los aportes a las AFPs que hace un grupo de ciudadanos en Bolivia debido a la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus y también las cuarentenas que hemos vivido. Vamos a tocar ese tema, pero inevitablemente, de seguro, también los fondos que están en las AFPs, la serie de cuestionantes que existe respecto a cómo fue su administración, tuvieron réditos, benefició esto a la gente o no. Seguramente nuestros tres invitados, a medida que comience su charla, van a ir desarrollando esto. Serán ellos quienes desarrollen la temática a medida que conversen y vayan lanzando ideas. Les reitero, por favor, el pedido expreso del límite del tiempo, un tope de 5 minutos por cada intervención. Dicho esto, vamos a comenzar en el mismo orden que los he presentado. Inicialmente Jaime Dum, analista financiero. Jaime, comenzamos el conversatorio. ¿Cuáles son sus primeros criterios? Jaime, corren esos 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pedro Saúl. Buenos días nuevamente. A ver, cuando llegamos a un punto donde los aportantes, los afiliados, las AFPs, indican que una salida a esta crisis sería la devolución de los aportes que han hecho, yo veo que eso no es necesariamente porque ven una necesidad actual en este momento. Yo creo que en este momento la crisis lo que ha hecho es también exacerbar estos sentimientos de muchos afiliados, de muchos jubilados, que hace unos años atrás han venido manifestando su disconformidad con el sistema integrado. Yo creo que, digamos que la pandemia es como que la gota que rebalsa el vaso. ¿Por qué? Porque sí, debemos estar conscientes que nuestro sistema de pensiones en los años, a pesar de grandes mejoras que se ha querido hacer, de reformas que se han hecho, no nos olvidemos que la nueva ley de pensiones es del 2010, con todos esos cambios no hemos podido resolver lo que significa una pensión como un conjunto de prestaciones y medios de vida para tener una vida digna. No se ha llegado a resolver. Y obviamente la pandemia es la gota que avanza el vaso. Y a mi parecer, creo que es muy genuina, digamos, la petición que se hace. Sin embargo, debo aclarar que la solución no la veo por el lado de hacer unas soluciones. Más bien veo que la solución vendría por el lado de hacer grandes reformas al sistema. Y las necesidades que tenemos, los empleados, los antes, todos cotizan, los jubilados en este momento, para salir de esta crisis de la pandemia, debería ser, en mi opinión, otra, no la devolución. Pero sí que sea una alerta de que la gente que lo pide está haciendo notar de manera ya, de alguna manera formal, digamos, nos está diciendo no estamos.
Bueno, concluyó Jaime. Perfecto. Jaime, si ha concluido muy bien, ha utilizado mucho menos de los 5 minutos, pero el tope siempre está ahí, a disposición de ustedes, los 5 minutos, si así lo consideran necesario. Mario Guillén, el ex ministro de Economía y Finanzas, que conoce por dentro también esta temática, tal vez es un poco la ventaja que él le tiene. Mario, adelante, su turno, corren los 5 minutos. Inicialmente, ¿cómo ve este conflicto? Bueno, gracias. Espero ser tan sucinto como Jaime. A ver, este tema de la devolución de los aportes hay que tomarlo con mucho cuidado, porque no se trata solamente de una mirada, sino hay que ver en su conjunto como lo que es. Lastimosamente, gran parte de los dineros que se recaudan en pensiones entran al sistema financiero. Entonces ahí tenemos un primer problema, es el tema financiero. Y el segundo tema es el tema social, porque en la medida que la gente retire sus aportes, va a tener también un impacto directo sobre su pensión. Hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones, más allá de darte una pensión cuando te jubilas, te da una serie de prestaciones adicionales. Principalmente es el tema de salud. O sea, si mañana, por ejemplo, hay una persona que llega a la edad de jubilación y no se jubila, el tema de salud no lo va a tener cubierto, más allá del monto o no de la jubilación. Por eso es que es bien importante tener en cuenta que la devolución de los aportes, en algún caso lo pedían en 100%, conlleva a generarle mayores problemas sociales a la gente una vez que tenga la jubilación. Tenemos ahorita aproximadamente más de 2 millones de personas inscritas a un sistema de pensiones. Tenemos de esas 2 millones aproximadamente 600,000 a 700,000 personas que aportan regularmente. Ese para mí es un problema porque la cobertura que deberíamos tener es una de las cosas en la que no se ha podido avanzar mucho, pues, lastimosamente desde el año 2010 hasta ahora. Se ha mejorado, pero no en lo que debería ser, porque imagínense, son 2 millones inscritos y solamente 600, 700,000 aportando regularmente. Pero más allá de eso, es bien importante tener claro cuál es el objetivo del sistema de pensiones. Y básicamente es otorgarles una pensión al final del día, al final de su vida laboral, y además algunas prestaciones, como les decía, como el tema de salud, que para mí es muy importante, más aún en la tercera edad, donde generalmente se necesita más que cualquiera este tipo de prestaciones. Un dato que es importante también tener aquí claro es que esta pandemia lo que nos ha generado es a estas 2 millones de personas que, digamos, 600,000 trabajan, estamos hablando de 1.400.000 personas que hoy día no tienen un ingreso fijo o formal, si lo podemos llamar así, que son las personas que hoy día, me imagino, están pidiendo la devolución porque han sentido en su bolsillo, en su vida diaria, que les ha empezado a apretar y obviamente una de las fuentes que ellos ven es el ahorro de las AFPs. Entonces, yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Luis Arce hace unos días anunció que nosotros como más hemos mandado un proyecto a la Asamblea para devolver el 10% de los aportes. Justamente, ¿por qué? Porque hemos visto el efecto que ello podría ocasionar a esas personas que hoy día no tienen un ingreso, pero también puede ser un efecto dinamizador para que la economía pueda mejorar en esta época de crisis, ¿no? Muy bien, Mario, gracias por esta primera intervención. Henry Jiménez está en representación de este grupo de bolivianos y bolivianas movilizados hoy en el país, exigiendo que se les devuelva una parte de sus aportes a las AFPs. Henry, adelante, por favor. Gracias, Pedro. Si bien concuerdo lo que dicen los anteriores expositores, Jaime y Mario, que la pandemia ha desnudado pues el sistema precario que tenemos en todo sentido. Y esta pandemia nos ha desnudado tanto y nos ha causado ese temor tanto de que nuestra vida estaba en riesgo. Es evidentemente. La pandemia ha sido tal vez la cereza que decoró la torta, o la gota que rebalsó
el vaso. Y al margen de esta pandemia, hay pues un descontento grande en el tema de las jubilaciones, en el tema del rendimiento, en el tema del manejo discrecional de los fondos. O sea, tenemos que hacer una retroalimentación para ver cuáles son los errores, pero tenemos que hacerlos ya y tenemos que buscar el mayor alcance de beneficio para la gente. La gente está molesta, la gente está movilizada, estamos movilizados justamente porque no estamos de acuerdo. Y el tema de la pandemia, pues nos ha desnudado económicamente y la gente ya no sabe qué llevar a sus casas. La verdad es triste, es crudo estar en las marchas. Yo les puedo invitar a estar en las marchas, a la gente que dice que no es viable, pero que conozcan la realidad. Es bueno a veces entrar con la gente del pueblo para conocer la percepción que tienen. Esta gente está sufriendo, señores, y eso es lo que se llama a la sensibilización de nuestras autoridades. Gente que está sufriendo, no tiene que comer. Gente que nos dice, estoy dando a mi hijo 2 dulces al día para poder pasar el día. Ya mañana veremos qué es lo que pasa. En ese mañana está recibir su dinero de las AFPs y de gente que no tiene las posibilidades de jubilarse, pero que en esta oportunidad quiere sanar la vida, quiere recauterar su vida y la de su familia. A esa gente hay que decirle, sí, es pueblo. Y no pasa por ser un discurso populista, sino hay que pisar la realidad. La realidad es que este sistema de pensiones está mal diseñado. Desde todos los ángulos habría que ver un enfoque general, un enfoque donde se considere el tema activo, rentabilidad, jubilación, pero de una manera tripartita. Y eso es lo que no se ha hecho. Y la gente está desesperada. Como le digo, esta es una necesidad latente, desesperada, quiere su dinero para poder salvar sus vidas. Muchos de los compañeros ya han fallecido por el COVID porque no tenían los recursos disponibles. Tienen su dinero en las AFPs, pero no pueden disponerlos. Y han muerto, compañeros. Eso es triste, ver que tú mueras. Gente que he visto que creíamos que era gente fuerte, pero los agarró el COVID y en 2 semanas los mató. Entonces hay que considerar la necesidad de la gente. Gracias. Jaime Dunn, analista financiero, conocedor también de esta temática de las administradoras de fondos de pensiones, aportes para la jubilación, Mario Guillén, exministro de Economía y Finanzas, y Henry Jiménez, representante asesor de los ciudadanos que están exigiendo que se les devuelva una parte de sus aportes, están acá en este conversatorio. Devolución de aportes de las AFPs, la plata que administran estas instituciones, en fin, se han lanzado ya las primeras ideas y vamos a continuar con este conversatorio. Jaime Dunn tiene la palabra. Jaime, adelante, por favor. Bueno, he escuchado con atención lo que decía Henry y obviamente hay una situación muy crítica donde tenemos un grupo importante de bolivianos que están sufriendo mucho por esta pandemia. Sin embargo, yo insisto que la respuesta a esa crisis que se tiene debería venir por otro lado. Deberíamos pensar en algún otro tipo de ayuda. Ya estamos en unos mecanismos de bonos, estamos viendo mecanismos en el país para ayudar a la gente, a los que están desempleados, a la gente que lamentablemente ya ha perdido sus cosas. ¿Por qué el tocar las pensiones lo considero tremendamente peligroso? Y no solo peligroso, sino de alguna manera es como que tener los ahorros hoy, los pequeños ahorros que tengo ahora, para quedarme sin nada el día de mañana. Entonces, debemos pensar que nuestras pensiones es pues como tener una vaquita, un becerrito que lo hacemos crecer en el tiempo y el día que me jubilo sea una vaca gorda y me dé algo de leche. El problema es que si sacrificamos ese becerro hoy, ¿con qué nos quedamos el día de mañana? Entonces, la solución tiene que venir de otro lado.
Definitivamente toda esta gente tiene que ser atendida. No podemos estar en una situación donde una madre, como dice Henry, tiene que dar 2 caramelos a su hijo hoy en día. Hay que salir de esa situación. Pero lo que yo quiero dejar claro es que tocar las pensiones puede ser una solución momentánea de algunos meses, pero no va a llegar a ser la solución a largo plazo. Es más, vamos a tener una solución momentánea a cambio de crear un agujero muy grande para la jubilación de las mismas personas más adelante. Eso por un lado. Por el otro lado, tengamos claro de que el hecho de que sea voluntario, que el que quiera tiene un porcentaje de su fondo de pensiones, digamos que suena muy bien, pero otra vez por la estructura de cómo la cartera de los fondos de pensiones está conformada, por la falta de liquidez que hay. En este momento, el sistema financiero no tiene liquidez, incluyendo los fondos de pensiones también. Entonces, eso va a forzar, desde si alguien pide su devolución, va a forzar a hacer ventas importantes de la cartera de los fondos de pensiones. Por el otro lado, tampoco hay quien les compre. Y eso va a hacer caer el precio de las cuotas y el rendimiento al cual Henry hizo mención, que es muy bajo, capaz también siendo más bajo. Entonces, creo que para resumir mi intervención en este punto estoy totalmente de acuerdo que algo hay que hacer con todas estas personas que están viviendo la devolución, pero hacer notar que la devolución no es la salida, pero otras salidas. Y al mismo tiempo sigo insistiendo que tomemos estas peticiones como una señal de alarma y que nos haga pisar sobre la tierra que el sistema integrado de pensiones necesita. Las debilidades son demasiado grandes. Entonces, creo que en este momento el hablar de simplemente devoluciones, aunque hablar de una devolución del 10% obviamente es mucho más racional que hablar de una devolución del 100%, sin embargo, creo que debemos de pensar un poco más. Y creo que podemos ser bien innovadores de ayudar a esta gente con alternativas en este momento. Y sobre el tema de sus pensiones, no que los retiren, pero pensemos. Creo que podemos pensar en propuestas muy innovadoras donde ese pequeño patrimonio que está ahorrado en las pensiones, obviamente nos sirva hoy también, pero sin retirar. Mario Guillén, exministro de Economía y Finanzas. Mario, a propósito de estas ideas que ya están surgiendo, lo escuchamos. A ver, yo quiero empezar un poco diciéndole a Henry, él no es el único que conoce o está inmerso en lo que está pasando hoy en día. Yo creo que todos estamos conscientes del problema que tenemos, todos vemos el sufrimiento de la gente, no creo que él sea el único que tenga el contacto con la gente. Nosotros también lo tenemos, vemos qué es lo que está pasando y cómo está sufriendo la gente. Pero más allá de eso, estamos hablando de mucha gente, no solamente estamos hablando de las personas que hayan aportado al sistema de pensiones. Entonces es importante, entendemos el problema, yo estoy de acuerdo que tal vez las medidas que se han ido tomando demasiado tarde, e incluso en algunos momentos se han ofrecido bonos que se han dicho te voy a pagar de aquí a 2 meses, cuando en realidad la gente estaba sufriendo en el momento, no iba a postergar, digamos, el sufrimiento o las necesidades que tenía. Entonces, de mi punto de vista, yo creo que los bonos son una parte importante en este momento, porque a la gente que la has metido a su casa, que no le has dejado tener actividades económicas, de alguna manera tienes que solventarles sus gastos. Los gastos no se solventan solamente diciéndoles voy a diferirte tus créditos, voy a diferir tu pago de luz, voy a diferir tu pago de agua, sino es dándoles una liquidez que les permita alimentar a su familia. Yo he visto mucha gente que iba a la tienda y compraba, deme 5 pesitos de carne porque no tenía más para comprar. Entonces esa gente almorzaba, digamos, con sus hijos con 5 pesos de carne. Entonces es un tema que va más allá de, digamos, del tema de los fondos de pensiones, y es que vamos a empezar a hablar de la gente que está sufriendo fruto de la pandemia y fruto de habernos guardado en nuestras casas tanto tiempo. Pero si entramos ya al análisis del sistema de pensiones, Jaime o incluso el propio Henry empiezan a hablar y dicen hay que mejorar el sistema de pensiones. Está bien, lo debatiremos,
yo creo que en el debate están las formas de mejorar el sistema de pensiones. Este sistema de pensiones, si ustedes se acuerdan, desde cuando se ha hecho el 97, el 99, que ha generado una generación sándwich que hemos tenido que solucionar en algún momento, que hoy tenemos un fondo solidario para mejorar las pensiones de la gente, puede ser que hoy día haya otras formas, pero hay que ser creativos y hay que empezar a dar ideas, porque muy lindo es realmente criticar al fondo de pensiones y decir, pucha, este está mal administrado, está bien administrado, pero la cosa es con propuestas. Aquí tenemos varios problemas en el tema de pensiones. La gente hoy por hoy está viviendo mucho más, necesitas más plata para hacer. Tienes factores demográficos que la gente hoy día, por ejemplo, tiene sus hijos ya no a temprana edad, sino cada vez mayor edad. ¿Y eso qué genera? Que cuando ellos se jubilan también tengas que generar una pensión para los hijos hasta que cumplan los 25 años. Entonces, claro, es bueno criticar, pero también habría que si hay propuestas, las haremos. Henry hablaba, porque ahorita me da la impresión que este debate, más allá de decir se retira o no se retira, está un poco a cuestionar el sistema de pensiones. Lo debatiremos, y si ese es el punto, lo debatiremos, porque de pronto hablan de que haya un aporte tripartito. Ese es un tema que lo hemos discutido mucho antes de promulgar la ley 065, porque el aporte tripartito no puede ir solamente a una parte de la gente que es la que trabaja. El aporte tripartito o el aporte del Estado a la renta dignidad que el Estado le paga nomás a todas las personas de la tercera edad y a una pensión. Me podrás decir poco o nada, pero esas son las posibilidades del Estado. Entonces, esa es la forma de aportar de un Estado. No es aportar por aquellos que solamente tienen la suerte de tener un trabajo que tenga una dependencia laboral, un trabajo estable que pueda aportar un sistema de pensiones. Hay mucha gente informal que también hay que pensar en ellas. Entonces, es bien importante tener, digamos, la mirada de todo el universo o la mirada integral, como les decía al comienzo, para ver realmente qué es lo que pasa. Yo estoy de acuerdo que hay que seguir haciendo medidas y parte de esas medidas es este tema de las FPs. La gente está pensando que ese ahorro lo puede utilizar. Bueno, veremos de que lo pueda utilizar en un porcentaje menor, pero también debemos en su momento preservar que cuando ellos lleguen a la edad de jubilación tengan también su renta y como les decía, que para mí es bien importante tener claro y dejar establecido las prestaciones colaterales de una pensión, que principalmente es salud. Interesante, Mario. El exministro dice, bueno, entonces propuestas sobre la mesa. Si no está bien este sistema de pensiones, ¿cómo lo cambiamos? Hagamos propuestas de una vez y hablemos sobre ellas. Ideas, pide el exministro Mario Guillén. Henry Jiménez, asesor de los ciudadanos movilizados que piden la devolución de sus aportes. Henry tiene la palabra. Gracias, Pedro. Cuando hay voluntad, todo se puede. Pero lamentablemente, si no hay voluntad, no vas a poder hacerlo nada. Tenemos que tener voluntad para solucionar los problemas. Tenemos que tener voluntad para poder modificar la ley. Obviamente que todo pasa por voluntad. El tema dinero se puede solucionar. Yo considero que el tema dinero de cualquier medio puedes hacer un apalancamiento. Puedes solucionarlo, puedes ver la forma. Pero si no hay voluntad política, como no la hay en nuestro país, difícilmente puedes solucionar cualquier otro tema. Ahora, la gente tiene que poner las soluciones, desgraciadamente, en este país. Porque si el gobierno en este tiempo de pandemia podía solucionar y ver la solución a este problema de la pandemia, de las cuarentenas, posiblemente podía haberlo solucionado y no íbamos a llegar a este extremo. Y no podíamos pensar en usar nuestros ahorros. Tenemos, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado un seguro de desempleo, que nunca lo han usado. Podía ser una forma, repito, si habría voluntad, se pueden buscar formas imaginativas de solucionarlos. De solucionar a la gente de verdad, no solamente con un discurso, pero hay que solucionarlos. A veces se piensa que con hacer una ley ya lo solucioné. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué no hacen una ley para erradicar la pobreza y limpian de una vez? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Por eso digo, pisa en tierra. Los políticos se han acostumbrado a usar a la gente, no a servirles.
Seamos muy francos en eso. Y cuando se habla también, ok, tengamos una vaquita que va a engordar, pero en este momento la pregunta es, esa vaca de los fondos de pensiones, las AFPs, ¿a quién beneficia? Hay que preguntarnos eso. Beneficia primero no a los trabajadores, beneficia a la banca, entidades financieras, empresas, para realizar las políticas estatales, políticas de vivienda, políticas de bonos. Eso es lo que beneficia. Al trabajador no le beneficia, Pedro. ¿Cuáles son los beneficios? Que nos digan una renta te voy a dar y un sistema de salud malísimo. Puede ser que me digan que es mejor tener un seguro a necesitarlo, tenerlo y no necesitarlo. Y no tenerlo y necesitarlo. Sí, pero hay que mejorarlo. Nosotros, los trabajadores, ponemos la mesa, pero recibimos migajas. No creo justo. Si nosotros ponemos la mesa, tenemos que comer del banquete. Seamos solidarios, sí, pero seamos solidarios justos. Ser solidarios con la plata ajena es bien sencillo, pero nosotros los trabajadores necesitamos también ser beneficiarios de nuestro propio dinero. Por eso es que la gente hoy en día está caliente y sale a las calles, al margen de estar caliente, no tiene que comer, no tiene que llevar. Con 500 bolivianos no vives 3, 4 meses. Por favor, si hay que hacer una reformulación, y nosotros lo hemos planteado, hacer una reformulación de la ley de pensiones urge, tocando todos los puntos y de manera integral. Al parecer que los activos son los únicos que le importan al Estado. Obviamente cuando están aportando, son activos trabajadores, pero cuando ya llegas a la edad de jubilación, no le interesa. Ya no le interesa cómo tienes que hacer el trámite para jubilarte, que es súper burocrático. Hay gente que no ha conseguido su jubilación por un papelito. Llegas a jubilarte, tienes una renta miserable que no te alcanza. A nadie le interesa que cuando tienes la jubilación conllevas problemas psicológicos, económicos, sociales. ¿A quién le interesa? ¿Alguien se ha interesado en ese sector donde todos vamos a llegar? A nadie le ha interesado. Entonces el reclamo justamente tal vez sea la oportunidad, y gracias a la pandemia, tal vez no está bueno decirle, gracias a la pandemia tenemos que reestructurar. La pandemia ha desnudado todo nuestro sistema. Entonces hay que reestructurarlo, hay que ir adelante, hay que mejorar. Gracias. Muy bien, Henry. Bueno, Mario Guillén decía, ¿por qué no hacemos propuestas? ¿Qué sistema de pensiones queremos? ¿Nos mantenemos con el individual? ¿Hacemos un mixto? ¿Volvemos al sistema solidario? ¿Qué es lo mejor? Vamos a continuar escuchando a nuestros invitados. Jaime Dun, analista financiero. Jaime, ¿cuál es su criterio a propósito de estas ideas que estamos escuchando? Adelante, por favor. Gracias, Pedro Saúl. A ver, creo que una de las cosas que tenemos que tener claro es qué queremos con nuestro sistema. Y en realidad, ¿de quiénes son los ahorros que están ahí? Muchas veces nos hablan que es el ahorro nacional, que es el ahorro del país. No, es el ahorro de los que han aportado, de los que están afiliados, los que buscan una jubilación, como les decía, de prestaciones y medios de vida suficientes para una vida digna. Eso es lo que es un sistema. Entonces la palabra rentabilidad se vuelve muy importante. Muy importante. No importa que tú tengas un sistema individual, mixto, solidario, no importa cómo lo cambies. Pero si no es rentable o la rentabilidad es muy baja, tampoco te va a funcionar. Entonces, una primera clave, y como decía Mario, estoy de acuerdo, hay que proponer ideas. Una de las primeras cosas clave que hay que hacer es ver cómo subimos la rentabilidad de nuestros ahorros individuales y nuestros fondos de capitalización individual. Y una manera que se puede hacer eso, incrementar la rentabilidad financieramente, solo se puede hacer también tomando más riesgos. El problema que tenemos con nuestros sistemas de pensiones en este momento es que están hechos para blindarse contra el riesgo de tal manera
que simplemente la rentabilidad obviamente es muy baja. Nuestros fondos de pensiones solo compran valores en entidades de calificación de riesgo muy alta. Entonces, cuando lo ponemos así en términos sencillos, el dinero siempre va a terminar o en los bancos, ¿sí?, o va a terminar en el Tesoro General de la Nación. Yo hace unos años vengo proponiendo la creación de multifondos. ¿A qué me refiero con eso? Dividir los fondos de pensiones en unos 5 fondos, donde la gente más joven aporte a un fondo que pueda tomar más riesgo, y la gente que ya está cerca de la jubilación irá a un fondo más conservador. El problema hoy en día es que los 2.3 millones de afiliados al sistema de pensiones tienen sus fondos invirtiéndose para asumir el riesgo de los 154,000 jubilados, que como están jubilados, obviamente, todos los aportes tienen que estar invertidos a más corto plazo con rendimientos más bajos. Es el primer tema. Dividamos el riesgo para dividir la rentabilidad. Por ejemplo, una persona más joven hoy en día se debe sentir hasta, entre comillas, engañada, que sus aportes se invierten como si él fuese una persona de 65 años. Y eso no puede ser. Entonces hay que hacer una discriminación de riesgos y riesgos. Primer tema. El segundo tema es, hoy en día en Bolivia los rendimientos también son bajos, porque todo lo que se invierte en este país son lo que se llama, es decir, en cosas que nos pagan tasa de interés. Entonces, en los últimos años hemos visto cómo las tasas de interés han bajado, pues automáticamente tienen que bajar los rendimientos. Entonces, eso nos lleva a tener que crear mecanismos donde nuestros fondos de pensiones puedan invertir en cosas que no llevan una tasa de interés. Entrar a un sistema de renta variable. Ahora, si es que en el país no tenemos esos instrumentos, mi tercer propuesta siempre ha sido, si en Bolivia no tengo los rendimientos que quiero, debo salir a otro país a buscar. Debo salir a otro país a buscar. Y nuestros fondos de pensiones pueden ser grandes inversionistas institucionales en el país. Vean los fondos de pensiones, hablábamos de Chile, hablábamos de Perú, los sistemas de pensiones de otros países tienen inversiones en el exterior. Hoy en día, por ejemplo, fíjense, el sistema chileno está dividido en multifondos. El fondo tipo A, que es el más poderoso, en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento de 6%. Y de ese 6% al año, 4% viene de los rendimientos que tienen fuera de Chile, no dentro. ¿Por qué no podríamos nuestros fondos de pensiones tenerlos invertidos siendo accionistas de Apple, de Microsoft? ¿Por qué no? ¿Qué impide eso? Lo que impide es que tenemos una serie de reglas y un conjunto de normas en el sistema integral de pensiones que justamente hace que la preservación del capital sea tan alto, ¿no? O sea, el riesgo sea tan bajo, que obviamente a cambio de riesgo cero vas a tener una rentabilidad prácticamente de cero. Entonces esa es una primera idea que yo plantearía si se piensa en algún momento hacer una reforma del sistema integral de pensiones. Veamos más allá de Bolivia, porque al final de cuentas lo que queremos todos es rentabilidad, porque si la rentabilidad la tuviésemos, los pensionados hoy en día, pues, sus pensiones no serían de 2.800 millones, obviamente podrían ser mucho más altos. Hago notar, por ejemplo, que la ley 065 nos habla que el objetivo del sistema integral de pensiones nos habla que hay un tema de universalidad, de interculturalidad, de solidaridad, de equidad, de muchas palabras de ese sentido, que está bien, pero en ningún lugar te dice que deberá ser de rentabilidad. Entonces, creo que debemos hacer un cambio de chip en la forma que planteamos las pensiones, porque al final de cuentas se trata de personas individuales y don Henry y la gente que don Henry asesora debe estar diciendo, pucha, yo la dejaría esta plata aquí si la rentabilidad fuese mucha más alta, porque al final de cuentas las cuentas individuales también llevan intereses individuales. Muy bien, Jaime. Ojalá que para la siguiente podamos mejorar un poquito la señal del internet. Lo hemos escuchado con cierta
intermitencia y con algunos cortes, pero al final pudimos escucharlo. Mario Guillén, el ex ministro de Economía y Finanzas en el anterior gobierno. Mario, ¿qué dice usted sobre estas ideas que ya se están lanzando? Eh, de lo que se ha dicho aquí, de lo que ha dicho Jaime, hay muchas cosas por las cuales empezar a- a responder o digamos, a charlar, digamos, ¿no? Porque, digamos, por un lado, Jaime habla de pensiones, por el otro lado nos hablan de la economía en general. Y lo que yo quiero poner bien claro aquí es, más allá de la voluntad, el dinero no se crea, no se lo inventa. Y eso es bien importante tener claro de la primera intervención que han hecho. O sea, vos puedes tener toda la voluntad de darle las mejores pensiones a la gente, pero si no tienes de dónde viene el dinero, es bien complicado hacerlo. Este es un tema de suma cero. ¿Por qué? Porque todo lo que pagas tienes que de alguna manera financiarlo y no puedes prestarte o apalancarte, como decían, para pagar pensiones porque ese apalancamiento en algún rato lo tienes que devolver. Y como lo devuelves es sacrificando a alguien. Es bien importante tener claro eso porque el tema de pensiones en general en el mundo es un tema complicado. Hay grandes crisis económicas de países, por ejemplo Grecia, que han tenido problemas básicamente por el tema de pensiones. Los gastos de pensiones en Grecia, en España, en Italia, en países tan conservadores como Francia, han tenido que empezar a generar reformas de pensiones, elevando la edad de jubilación, bajando los montos de jubilación. ¿Por qué? Porque los países no pueden generar los recursos suficientes para cubrir sus pensiones. Y eso es importante tener en claro, porque más allá que uno tenga la voluntad que tenga, el que está gobernando o el que es responsable tiene que ser responsable también de decir, de este lado voy a sacar la plata y esto tiene que ser sostenible en los próximos 30 años. Eso es bien importante tener claro. Y eso es lo que quería responder, pero también quería responder, hay cosas que los beneficiarios somos todos, o sea, no podemos decir a quién beneficia el sistema de pensiones solamente a los bancos. Puede ser, los bancos reciben esa plata, pero esa plata vuelve también a la gente a través de préstamos. Yo le digo, por ejemplo, en el tema de vivienda, son casi 50.000 personas que se han prestado para comprarse su casa, y no estoy hablando de gente que tenga altos recursos, sino gente que tenía la vivienda de interés social a tasas que están debajo del 5%. Entonces decimos, por un lado a nosotros nos pagan poco, pero no estamos viendo que por el otro lado hay también población que se está beneficiando. Dice la política de bonos. ¿A quién beneficia la política de bonos? A la gente en sí. Son políticas redistributivas de ese ingreso que nos están diciendo. Eso es bien importante tener claro. No es decir, no, esa plata no va al bolsillo del gobernante, eso se está redistribuyendo, y esas políticas redistributivas han permitido que tengamos un avance social muy importante en los últimos 14 años. Ahora, entrando al tema de pensiones, yo quiero puntualizar una cosa bien importante aquí. El sistema que nosotros tenemos en Bolivia no es un sistema ni de reparto ni de capitalización puros. Ese es un sistema mixto. ¿Por qué? Porque tenemos por su parte el ahorro individual, pero también tenemos un sistema de reparto por abajo, que es nuestro fondo solidario, que es lo que hace que se puedan mejorar las pensiones. Y en una cosa que sí estoy de acuerdo con Jaime, es el tema de la rentabilidad, es verdad, pero yo no sé si el tema de multifondos es la salida, porque eso lo hemos analizado hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Desde el sistema de pensiones tiene que ser solidario, vale decir, si mañana vos puedes invertir una plata a 20 años con más riesgo, esa rentabilidad tiene que beneficiarle al joven, al de mediana edad o al más viejo. ¿Por qué? Porque eso es un sistema solidario. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay que buscar cómo generar o buscar mejor rentabilidad asumiendo mayor riesgo. Eso es verdad, pero ¿saben cuál es el gran problema? También el problema pasa por el otro lado. A veces los dirigentes del otro lado, las organizaciones sociales o las mismas personas que están oponiéndose a ciertas políticas, generan que no se pueda asumir mayores riesgos. Y yo les voy a dar un ejemplo bien claro. Hace 3 años, 4 años, se había planteado ir y generar un fondo de inversión para darles préstamos a aquellos agricultores pequeños en el oriente.
no saben, ha sido un escándalo en el país, hemos debido debatir 4 meses sobre este tema y al final no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, o sea, o porque les meten en la cabeza de que van a perder su dinero. Entonces es muy difícil asumir riesgos cuando del otro lado lo que se está buscando es generarle problemas al sistema de pensiones. Nuevamente, o sea, y ese es un ejemplo bien clarito, porque nosotros estamos buscando mejores alternativas para mejorar la rentabilidad dentro de lo que teníamos, dentro de este abanico de inversiones de menor riesgo. Pero yo estoy de acuerdo en eso. El tema de sacar el dinero al exterior es un tema más complicado porque no nos olvidemos que si bien este es ahorro individual, también forma parte del ahorro del país y el sacar dinero te puede ocasionar problemas estructurales a la economía, principalmente en momentos como estos donde tenemos poca liquidez, tenemos reservas en baja y tenemos, digamos, mucho más importaciones de lo que exportamos. Entonces, tus reservas pueden verse afectadas de acuerdo a lo que vayas sacando. Entonces hay que ver que se llama la economía en su conjunto. Es más, en la ley de pensiones se establece que puedes invertir afuera, pero obviamente tienes que ir midiendo los momentos económicos para que tampoco puedas poner en riesgo la economía en su conjunto, ¿no? Muy bien, Mario. Henry Jiménez, asesor representante de las personas que exigen la devolución de una parte de sus aportes. Henry, ¿qué dice usted sobre estas ideas? Gracias, Pedro. Primero, a ver, el dinero sacar afuera tiene riesgos, por supuesto que tiene riesgos, pero hay que conceptualizar de que estamos hablando de un fondo privado, no es dinero del Estado. Hay que ser muy claros en eso. A veces cuando hablan las autoridades, hablan que si fueran dineros parte del Estado, lo cual no es así. Quedemos muy bien eso, separemos, son fondos muy diferentes. Y en el criterio de los aportantes y el mío propio, es que estos fondos no tiene que usarlo el Estado. No tiene que usarlo el Estado. Que la rentabilidad, cuando se sacaba afuera, se invertía afuera, la rentabilidad era buena, estaba por encima del 10%. Pero ya cuando el Estado no quiso que se saque afuera los fondos y se invierta, y el Estado ha sido uno de los que ha usado el dinero, pues los rendimientos han bajado. Hasta el extremo de que cuando una persona, en el ejemplo de que ganaba 3.000 bolivianos, tenía que pagar 15 bolivianos por la administración del fondo y recibir unos 50 de rentabilidad. Eso no es correcto. Y estoy hablando de un ejemplo de 3.000 bolivianos que ganaban. Esa situación no puede pasar. Esa situación se llama estafa. Aquí en la China se llama estafa a los trabajadores. No puede ser que tú pagues más de lo que recibas. Así jamás vamos a tener una renta digna. Si bien las condiciones actuales, existen las condiciones actuales para tener una renta digna, sí, por supuesto que existe, porque entre el aporte laboral y patronal hay un descuento de casi 20%, 10% entra a nuestra cuenta individual y la otra cuenta, claro, lo usa el Estado para sus políticas y todo lo demás. Si usaríamos eso también, que es sueldo indirecto, porque el empleador aporta por nosotros, si nosotros no estaríamos trabajando en la empresa, no habría ese aporte. Por supuesto, pues, que la renta es súper sostenible. Incluso se puede ser solidario, claro que se puede ser solidario, pero hay que buscar esa solidaridad. ¿Cómo? Hay que analizarlo y hay que hacerlo de manera que sí pueda ser, sin afectar que el primer beneficiario es el trabajador, el que genera. Nosotros estamos queriendo matar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Entonces no considero prudente. ¿Hay que analizarlo? Por supuesto que hay que analizarlo. Y de la rentabilidad no hay donde perderse. No puede ser que ganes menos de lo que pagas. No se puede tomar eso, ¿no? El sistema de pensiones, si bien tiene que ser solidario, repito, pero esta solidaridad se tiene que concertar, se tiene que ver cómo se va a hacer. Y esto básicamente pasa por tener políticas de Estado integrales,
Mientras como gobierno no se trabaje en poder aumentar el universo de aportantes, vamos a seguir siendo lo mismo, dando la vuelta en un grupito muy pequeñito, tratando de exprimirlos, tanto en los aportes, en los impuestos, y pasa por ahí. Si nosotros, como Estado, no tenemos la capacidad de aumentar tanto el universo tributario, el universo de aportantes, el que nos conlleva esta charla, difícilmente vamos a poder sostener. Estamos hablando de un pequeño porcentaje que no llega al 20%, que tienen AFPs que tienen derecho a jubilarse. Estamos hablando de, incluso entrando ahí, de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, hay cuestiones de que por qué los militares con el 100% se jubilan, nosotros con un 30%, o sea, hay mucha situación, mucha tela que cortar, pero acá pasa por tener enfoques integrales y dar soluciones integrales. Hay que aumentar el universo de aportantes, y eso pasa pues por dar estabilidad en las empresas, generar fuentes de empleo, generar infraestructura, seguridad jurídica, pasa por muchas situaciones. Entonces hay que pensar en esos temas, porque de que tenemos la capacidad como Estado, sí podemos tenerla. Pero repito, todo pasa por voluntad. Gracias. Jaime Dun, analista financiero. Jaime, estas ideas que van surgiendo, la gran preocupación, el gran reclamo de los aportantes, ¿qué hacen con nuestra plata? ¿Por qué no da rendimientos? ¿Por qué no generan ganancias? Lo que decía Henry, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pague un dinero mucho más alto, un monto más alto por la administración de esa mi plata, y lo que me devuelven como rédito es mínimo? En fin, Jaime, adelante. Sí, muchas gracias de nuevo. Y a ver, tratando de profundizar un poco a las primeras ideas que estaba planteando, vuelvo a insistir, aquí es un tema de rentabilidad. No importa qué mecanismo tengas de pensiones, mixto, individual, el que sea, si la rentabilidad no la tienes, no te va a funcionar. Entonces, insisto, la forma de tener más rentabilidad es manejando profesionalmente el riesgo. No es algo que vamos a estar inventando, es algo que se hace en otros países. Y si la rentabilidad no lo tenemos en el país, porque en el país no existen los instrumentos financieros en los cuales invertir. El instrumento financiero más usado en Bolivia es depositar plata en un banco, imagínense. Es una pena. Nuestro mercado de valores no ha avanzado. Somos el país con un mercado de valores con la ley más antigua de Latinoamérica. Entonces, mientras todos los países han hecho grandes reformas a que sus mismos sistemas de pensiones puedan tener mayores rentabilidades, aparte de otros inversionistas, nosotros nos hemos quedado atrás. Entonces, si la rentabilidad no la tengo en el país, la tengo que buscar en otro país. En otros países, y te pongo un simple ejemplo, y voy a poner el ejemplo de las bolsas más grandes del mundo. Desde marzo a la fecha, las bolsas han subido en promedio 35% en el mundo. Qué pena que no hemos tenido nosotros algo invertido en eso. ¿Por qué los chilenos, los peruanos pueden devolver algo a sus jubilados? Porque justamente tienen rentabilidades primero más altas que nosotros, por un lado, y segundo, para poder ellos tener liquidez y devolver a la gente, ¿qué han optado por hacer? Vender las inversiones que tienen afuera, porque son mercados líquidos donde no van a afectar a su sistema financiero directamente, son mercados más profundos, entonces vendo afuera y traigo la plata de afuera. Es correcto lo que dice Mario, que en este momento no podemos sacar dinero afuera. Sí, pero algún momento podemos hacerlo. Si la ley 065 tiene 11 años, ¿no?, en algún momento podríamos haberlo hecho también. No estoy diciendo lo saquemos ahora, eso por un lado. Por el otro lado, no nos olvidemos también que los mercados internacionales, por ser más sofisticados y tener más variedad de productos financieros, nos permiten tomar riesgos también haciendo operaciones de apalancamiento, donde yo sacando $1 de Bolivia afuera, puedo invertir en $10 en el mercado internacional, teniendo la posibilidad de tomar riesgos profesionalmente manejados con mejores rentabilidades. Ahora, el tema de las reservas siempre va a ser un issue en Bolivia, va a ser un tema importante que hay que analizar, pero no nos olvidemos que es diferente sacar $1,000 para comprarme un televisor chino, y otra cosa es sacar $1,000 para traer 1,500 al país de regreso.
Por eso yo siempre digo, los fondos de pensiones que invierten afuera hay que verlos como exportadores, porque al final sacan el dinero momentáneamente para traer más rentabilidad de regreso al país, y eso al mediano y largo plazo apoya también en las reservas. Ahora, habíamos estado yendo por el lado de proponer ideas. Entonces, si me permite un par de minutos más, creo que tenía 2 minutos de la primera ronda a favor. Bueno, sí. Creo que la pregunta debería ahora venir, ¿y cómo ayudamos a la gente hoy en día? A los cotizantes, a los afiliados hoy en día. Hay también alguna idea que estuve propusiendo y conversando con algunas personas. Yo les decía, insisto, la devolución no la veo factible, porque devolver un 10% sería devolver 2.000 millones. Como Mario dice, los 2.000 millones hay que sacar de algún lado. Y como es una suma cero y todo está prácticamente en la banca, 70% en la banca, está financiero, y el resto está en el Tesoro General, habría que ir a los bancos a pedirle que devuelvan el dinero para poder hacer la producción. Sin embargo, partamos de un concepto fundamental. Ese ahorro que tenemos en nuestros fondos de pensiones, una cuenta individualizada, es un patrimonio, ¿okay? Que todos lo tenemos. No lo podemos tocar ahora, pero lo tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ese patrimonio puede beneficiarme hoy antes de jubilarme? Entonces, una propuesta que no es per se una devolución, podría ser la siguiente. Y obviamente tiene que ser propuestas que no afecten al sistema financiero, no afecten al sistema de pensiones y a la larga no sean creadores de huecos y agujeros, ¿no? Y más bien hagan que los jubilados podamos tener más recursos al final. Si la rentabilidad está baja, imagínense la rentabilidad de lo que estaría en efectivo en algún momento los fondos de pensiones. No está rindiendo. Entonces, en general, las AFPs en el tiempo, cuando uno hace un análisis, ve que hay entre un 2 o capaz un 3% en algún momento de liquidez. ¿Qué tal si agarramos el 1% de esa liquidez bajo condiciones normales, el 1% de esa liquidez que está rindiendo debajo del 1%? Eso equivale más o menos a 1.500 millones de bolivianos. ¿Qué tal si hacemos que los cotizantes, los afiliados, los aportantes, más bien se presten de su cuenta individual? Entonces, si yo me presto de mi cuenta individual, yo después devuelvo todos los meses a mi misma cuenta individual y pago una tasa de interés, digamos, del 3%. Los intereses que pago, me los pago a mí mismo. Entonces, me ayudo hoy, pero al mismo tiempo devuelvo en el tiempo y con una rentabilidad superior a la que la AFP tiene hoy en día por esa liquidez. Entonces, al final debería llegar a mi fundación no solo con el monto inicial, sino con una rentabilidad más alta. Haciendo un cálculo totalmente rápido en la cabeza en este momento, 1.500 millones te ayuda a 150.000 personas prestarse hasta 10.000 bolivianos. Pero estamos hablando de un préstamo, no de una devolución. Al final de cuentas, la AFP, si ve que una parte de sus recursos salen momentáneamente, pero se los devuelve con una rentabilidad, pues la AFP diría, bueno, se está invirtiendo. ¿Y qué mejor que la gente invierta en sí misma? Entonces, esa sería otra propuesta que yo pondría sobre la mesa. Necesitará mucho análisis, habrá que analizarlo bajo varios aspectos macroeconómicos, financieros, fiscales. Habrá que sentarse con las mismas AFPs a conversar del tema. Pero yo creo que las crisis, y lo digo yo, lo dicen muchos, generan oportunidades de cambio y oportunidades de ser innovadores. No vamos a salir de esta situación económica sin innovación y con las recetas antiguas. Muy bien, Jaime. Bueno, ahí están saliendo las propuestas, las ideas. Mario Guillén, el exministro de Economía y Finanzas. Mario, adelante. Gracias. A ver, quiero puntualizar algunas cosas porque a veces se dicen ciertas ideas y si no se aclaran esas ideas quedan en la gente como si fueran verdades.
una cosa que es importante y hay que tenerla en cuenta es el dinero de las FPs es dinero ahorro individual. Nadie, yo creo que de los tres, nadie ha dicho que no. Por eso es que cuando decían el dinero es individual y no del Estado, estamos de acuerdo, es un dinero individual que se lo administra por un tercero. Decían, se va al Estado. No, eso no es correcto. Más o menos el 60% de esta plata está en la banca, no en el Estado. Digamos, en el tema estatal es más o menos el 25% que el Estado se presta, pero que también paga una tasa de interés. Y un tema que es importante, cuando decían, hace muchos años, cuando se sacaba esa plata, había rentabilidades encima del 10%, eso es falso. Eso no es correcto. O sea, es importante tener en cuenta, cuando se llevaba la plata afuera, se invertía en DPFs o en depósitos a plazo fijo, no sé cómo le llaman, depósitos a término, que de los propios bancos que administraban el sistema de pensiones. Y esa rentabilidad que estaba encima del 10% no provenía de esas inversiones en el exterior, sino provenía de las inversiones que más bien las FPs hacían en el Estado, que les pagaba 8% en dólares, que ese 8% más las devaluaciones en ese entonces daban rentabilidades más altas. Posteriormente, el Estado empezó a invertir en la OFB, entonces si sumabas la tasa de interés más la inflación, te daba tasas que estaban por encima del 10%, creo que algún rato hemos llegado a 15, 18%, pero eso no ha sido porque han invertido en el exterior, eso no es correcto. Entonces es bien importante tener claras las ideas para que este debate o este conversatorio termine con ideas en la gente que son las correctas. Un tema que yo sí estoy de acuerdo con Henry es el universo de aportantes es el que hay que empezar a expandirlo. Ese es un tema pendiente, ese es un tema que siempre se ha querido hacer, pero que también es complicado por la gran informalidad que existe en nuestras empresas. Hay empresas chiquititas que te dicen, ¿quieres que te lo aporte a la FP o quieres que te dé ese 10% a vos? Y la gente siempre piensa en el hoy, no piensa en el mañana, principalmente los más jóvenes. Entonces dicen, dámelo hoy y hacen como un quiebre o una gambeta al sistema de pensiones. Eso viene por estabilidad, por empleo. Estamos de acuerdo, ese es un tema de economía que sí deberíamos pensarlo y principalmente en ver cómo formalizar a los pequeñitos y esos pequeñitos formalizar a sus trabajadores. Yo os digo, una pensión, un restaurante así chiquitito que hoy día no se trabaja en no sé, en un localcito por ahí, les ha puesto que no está aportando por sus empleados, porque también hay mucha informalidad y los mismos trabajadores le piden esa informalidad para no ver reducidos sus ingresos. Pero ese es un tema que es un tema pendiente, el de mejorar digamos, el universo de aportantes. Viendo el tema, es importante el tema de rentabilidad. Yo estoy de acuerdo con Jaime, que hay que ver el tema de rentabilidad, es bueno, pero también hay que empezar a discutir el tema hasta dónde quiero arriesgar. Porque el riesgo, o sea, cuando uno habla de manejos profesionales, sí puede ser, pero también esos profesionales se equivocan y esos profesionales pierden plata. Entonces tenemos que tener el respaldo, porque mañana, digamos, contrato a un profesional y mañana pierde plata, tenga la seguridad que 2 millones de aportantes le van a ir a pedir la plata a ese administrador. Entonces, tenemos que generar las condiciones para que se arriesgue más. Estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, hay que buscar mejores rentabilidades. Y eso, lastimosamente, y en eso también, con Jaime hemos trabajado mucho tiempo en el mercado de valores, y lastimosamente, el gran problema de nuestro mercado de valores es que a veces es más fácil prestarte de un banco a ir al mercado de valores. Entonces, lo que hacemos es generar, no más que nuestro mercado de valores sea básicamente un mercado de renta fija y un mercado de DPFs. Y eso es lo que hay que cambiar. Sí, es verdad, hay que modificar la ley de valores, hay que generar mejores instrumentos, pero nos preguntaremos por qué en tanto tiempo, cuando las AFPs pueden invertir en acciones, cuando el mercado de valores podría ser un mercado de acciones o de renta variable, no se ha desarrollado. Y básicamente es un tema cultural de la gente respecto al miedo que tiene al riesgo.
Esas son las cosas que hay que trabajarlas. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando vos decías hay que prestarle la plata a la gente, en vez de que se retiren, que la gente retire la plata, pero que vaya devolviéndola con la rentabilidad que estaría este 4%, 3% que ahorita tiene las CPPs, que lo vayan devolviendo. Y encima es un préstamo sin riesgo, porque si no te pagan, cuando se jubilen, le puedes ir descontando de su pensión. Eso es verdad. Pero cuando uno ha planteado ese tema, ¿qué es lo primero que te han dicho? No me puedes prestar mi propia plata. Y ese es un tema ¿qué se llama? Cultural, hay este tema ¿qué se llama? De actitud de la gente, diciéndote, oye, es mi plata la que está ahorrada, no me puedes prestar pues mi plata y que encima yo te pague un interés. Entonces, todas esas ideas hay que hacerlas un debate, más allá del análisis que obviamente siempre es necesario, pero un debate para que los que estamos en diferentes lugares también aceptemos qué es lo que queremos. Sacarla la plata afuera, invertir en instrumentos riesgosos, tal vez por un porcentaje y demás. Hay que analizarlo, porque a veces, así como se gana, también se pierde, ¿no? Entonces, esos son temas que hay que analizarlos, por eso se llama riesgo también, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que dentro de estos debates, de estas charlas, salen estos temas. A veces no estás inventando la pólvora, porque son todos instrumentos que ya existen afuera, pero que también la gente tiene que internalizarlos para ver si realmente queremos mayor rentabilidad, pero también ver que también podemos tener riesgo. Y creo que me queda un poquito de tiempo antes de esto. Las AFPs hoy día cobran 0.5% de comisión. Las rentabilidades están por encima del 4%. Entonces, no es correcto que digan que están cobrando más de lo que ganamos. Ese es último apunte que quería hacer. Bien, bien, Mario. Están surgiendo ideas interesantes que obviamente son una provocación para más adelante profundizarlas en el debate. Henry Jiménez, el representante asesor de las personas que exigen la devolución de una parte de sus aportes. Henry, adelante. Gracias, Pedro. Primero, sobre la rentabilidad, entonces lo que nos mandaron, por ejemplo, a nuestros extractos bancarios, donde dice una rentabilidad del 15%, 16%, donde está el circulito, creo que entonces ha sido, no sé, una publicidad, una campaña, no lo sé la verdad. Entonces nos mandan nuestros extractos con una rentabilidad que nos dice mentira, solo la pregunta ahí, lo pongo en la nebulosa, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando hablan de esa comisión, y antes que se me vaya de la mente, de la comisión, tampoco es correcto cobrar una comisión del 5% por la administración de los fondos, ¿verdad? Primero era que las AFPs te estaban cobrando, las AFPs te cobraban el 0.5% del total ganado, sobre su total ganado, que equivale al 5% sobre los fondos que administra la AFP, ¿ya? Pasó con la 0.65 a la gestora pública y resulta que la gestora pública lo sigue cobrando el 5%, una comisión altísima. Primero, pareciera que hay una ley que la sacan, una ley capitalista en un régimen socialista, totalmente contradictorio. Ahora, en el tema de las propuestas, se hizo propuestas, por supuesto que se hizo propuestas, varias propuestas, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Se hizo, y ahí también se consideró el tema de realidad, retiros, sí, retiros que se tienen, por ejemplo, aquellas personas que nunca van a llegar a jubilarse. No tiene sentido mantener su dinero porque no les van a alcanzar ni el capital acumulado, ni el tiempo, ni la cantidad de aportes que tengan. No les va a alcanzar, por lo cual, ¿por qué retener? Hay gente que ha aportado 1 año, 2 años y necesita en este momento su dinero. Hay que devolverles. La propuesta del señor Arce, que dice, te voy a devolver un 10% de aquellas personas que tienen 10.000 bolivianos, por favor, eso no les va a ayudar mucho. También por eso digo yo, pisemos tierra, seamos realistas. Esa propuesta, no sé a quién les va a ayudar, a los que tienen, porque solamente llega hasta 100.000, solamente los que tienen 100.000 van a tener 10.000 bolivianos. Pero sabemos que el 60% tiene menos de 100.000. Tiene pocos aportes y que nunca se van a jubilar. O sea, ese dinero, ¿dónde va a ir? Al fondo común que dicen, porque dicen al fondo común de tus compañeros que nunca conoces, ¿verdad? Ahora se hizo la propuesta también para que sea como préstamo.
con una tasa de interés razonable, pero no que había otras propuestas que te presto el dinero, pero te voy a prestar solamente tu interés que ha generado el 2019 y al 6.5%, si no me equivoco. Tampoco es correcto, o sea, ahí sí salimos y dijimos, por favor, me prestas el interés que me vas a prestar de mi dinero y encima me pones un interés del 6.5, prestemos al 1% de interés que se va a ir capitalizando en nuestra cuenta. También pongámonos en los zapatos de los dueños del dinero. Tampoco vayamos, algunos lo toman como ofensa. Por supuesto que lo van a tomar como ofensa cuando digan, es mi propio dinero me estás prestando y encima me vas a cobrar intereses. Entonces, eso hay que considerarlo. Se hizo las propuestas, sí, para que nosotros podamos retirar, o la gente pueda retirar hasta el 50% de sus aportes, con la garantía del otro 50% si es que no le paga. Entonces, hay una garantía también que se ha considerado. La propuesta también lo hicimos a los legisladores. Está puesta en el tapete, ¿ya? Y lo otro es que me gusta mucho lo que Jaime dice, prestemos para que este mismo dinero sea en beneficio del propio trabajador, por supuesto. La banca gana muy bien, tiene buenos rendimientos. Nosotros tenemos más o menos casi 20.000 millones de dólares. ¿Por qué no pensar, tal vez, en alguna vez había hablado de crear un banco con los aportes de los trabajadores? El Banco Unión tiene un patrimonio de 4.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 20.000 millones de dólares. Podemos comprar 5 bancos y poder generar los rendimientos, tener esa ganancia para los trabajadores. Y bueno, pues así vamos a mejorar la rentabilidad. Gracias. Henry, entramos a la última ronda. Tenemos 11 minutos. En esta última ronda ya de conclusiones, yo les pediría por favor una intervención de 3 minutos como máximo por cada uno. Y en la conclusión, bueno, definitivamente saber si es o no viable o positivo la devolución de estos fondos. Entiendo por la posición de Jaime y de Mario Guillén que ellos consideran que no es viable y no sería positiva esta devolución. Pero bueno, ustedes están en el cierre. A promedio 3 minutos. Jaime, adelante, por favor. Reitero nuevamente, la devolución pura y simple, no. Tenemos que ser innovadores con eso. Aprovecho estos minutos para también hacer un par de aclaraciones que creo que son bien importantes para todos. Y quiero concentrarme otra vez en el tema de la comisión. La comisión de las AFPs, por contrato, desde el inicio de que ha empezado la administración con entidades extranjeras, ha sido el 0.5%. Y ese 0.5%, en realidad, de la manera que después hay ajustes, descuentos y qué sé yo, es menos de eso. Y creo que es bien importante recalcar eso, porque peleando que las AFP bajen sus condiciones, no vamos a encontrar absolutamente. Mira, yo he estado trabajando con autoridades del gobierno y no hace mucho participé en una conferencia en República Dominicana sobre el tema de los estados de pensiones y pusieron en una lámina todas las condiciones que cobran los administradores de fondos de pensiones. Y alguien levantó la mano y dijo, saquemos a Bolivia de esa lámina, que lo que cobran las AFPs en Bolivia es demasiado bajo. O sea, era como que ni siquiera se veía bien en la fotografía, porque otros cobran 1,5%, hasta 2% o hasta 3%. En el caso de Bolivia, que queda el 0.5%. Entonces, luchar contra la corrupción muy lejos. El otro tema también que creo que es fundamental, y este es el momento de que la gente sepa que la ley de pensiones actual, la 065, establece claramente que sí se puede hacer devoluciones a la gente, bajo ciertas circunstancias y cumpliendo ciertos requisitos. De entrada, y capaz que Mario me puede orientar más en eso, si me equivoco, Mario me corriges, pero, por ejemplo, las personas que han cumplido 58 años o más y no han completado 120 aportes,
y esos aportes no le alcanza para tener por lo menos el 60% de un salario mínimo, ellos pueden recoger su dinero de la AFP haciendo los trámites que tengan que hacer. Eso que quede claro, la propia ley ya establece. También la propia ley establece que personas con discapacidad o ciertas enfermedades terminales también pueden hacer su retiro anticipado. Entonces, simplemente yo, con mucho respeto, le diría a don Henry, de toda la gente que quiere devolución, cuidado, haya gente de 58 años que igual no se va a jubilar porque no tiene los aportes necesarios, y ellos, sin protestar, sin sufrir en estas peticiones de estar sentados en las plazas con semejante frío, con un simple trámite con los fondos de pensiones podrían tener la devolución que la ley misma establece. Con eso termino mi intervención. Muchas gracias, profesor. Jaime Mario Guillén, adelante. Gracias. Espero que 3 minutos sean suficientes. Este tema que nos mostraba Henry del 15%, 16%, cuando decía que era mentira, lo que había dicho anteriormente es que ese 15 o 16% no es fruto de inversiones en el extranjero. Ese 15, 16% es fruto de inversiones que se hacían en el Estado, que rendían 8% en dólares, que sumado el 8% más la devaluación te daban estas tasas de 15 y 10%. Creo que algún momento hemos llegado hasta el 19%. Adicionalmente, habían títulos que se emitían en UFB con estas tasas que más una inflación alta te daban estas tasas de 15 y 6%. Entonces, es bien importante que interpretemos bien lo que se dice. Otro tema que es importante también tener aquí claro es la ley que se ha mandado a la Asamblea es la devolución del 10% de aquellas personas que tienen un ahorro hasta 100,000 bolivianos. Estamos hablando del 90% de los aportantes, 90% que van a poder por lo menos acceder a ese 10%. Eso es importante. Nos decía, devuélvanle a esos que no pueden jubilarse, que han hecho 1 o 2 años. Esa gente potencialmente puede aportar. Porque lo que nosotros tenemos que decirle a la gente no es retirar plata de las pensiones, sino de decirle, tienes 3, 4, 5 años, seguí aportando aunque no tengas trabajo, aportar sobre un salario mínimo. ¿Por qué? Porque ya les digo, cuando llegues a la edad de jubilación vas a tener una renta. Puedes decir es muy baja, es muy alta, pero es una renta que también te da la prestación colateral, y voy a insistir en esto, de salud. Cuando uno es viejito, en lo que más sufre es en el tema de salud. Y ese es un tema que es bien importante tenerlo. Vos ves a los pobres viejitos que no se pueden atender de sus falencias, de sus enfermedades, porque no tienen plata. Y más allá de eso, tienes que tener una prestación de salud. Y eso es importante tenerlo claro. Ahora, hablábamos del 0,5. Bueno, Jaime ya lo ha dicho, yo también lo quería decir, que esta es la cuestión más baja que hay en el continente o en los sistemas de capitalización. Pero además de eso, había otras comisiones que nosotros les hemos ido quitando. Antes, por pagarte tu pensión, te cobraban comisión. Antes, por administrar el fondo, te cobraban comisión. Ahora, la gestora, cuando funcione, esperemos que sea pronto, no va a cobrar esas comisiones. Además, ese 0,5 lo va a cobrar en comienzo, hasta que la gestora te pare y veamos cuánto de eso podemos destinarlo al funcionamiento, a generar nuevos equipos, inversión, y lo que sobre se lo va nuevamente destinar al Fondo Solidario, y eso se ha establecido así, y es bien importante tener claro también eso. Bueno, para terminar, porque creo que ya me tomé los 3 minutos, el tema de la devolución, hay que tener claro, y lastimosamente nosotros viendo el tema del sufrimiento, de la forma de ingresos, hemos accedido a que el 10% se lo haga. Ahora hay que ver cómo lo vamos a hacer, y por eso es que hemos establecido, para no afectar digamos, al sistema financiero, que una parte se haga al momento de la ley y la otra en 3 meses. Así le podemos dar posibilidades a las AFPs de ir generando liquidez de las personas que quieran retirar. Porque al final del día, esto tiene que ser voluntario. La gente tiene que entender que si vos
te sacas el 10% de tus ahorros, cuando llegues a la edad de jubilación, también vas a tener un efecto del 10% en tu renta. Y eso la gente también tiene que entender para tomar una decisión. Hay gente que está desesperada, que necesita, bueno, que lo haga, pero también eso en algún momento también tiene su efecto. Y bueno, el tema de lo que decía Henry, de todas esas propuestas, bueno, lastimosamente ahorita yo no puedo discutir de eso porque no las conocía. Hay muchas, este tema del préstamo es interesante. Tal vez por ese lado deberíamos haber ido, pero bueno, hoy día deberíamos tal vez más adelante tratar de una cosa así, porque dada la urgencia que tiene la gente, bueno, nosotros sí hemos mandado un proyecto de ley que ojalá que lo consideren, que es el 10% de retiro, ¿no? Muy bien, Mario, gracias. 3 minutitos, Henry, adelante, por favor, ya en el cierre. Gracias. El Movimiento de Emergencia Nacional está abierto a conversar para ver una propuesta, pero que dé solución a la gente, que tenga un alcance que beneficie a la mayor cantidad de gente que hoy está en las calles. Eso queremos ser muy, muy claros. Si bien hay gente que se ha solicitado que aquella gente que ya es inactiva y no está aportando más, que se le devuelvan, pues porque también tiene ya pues 45 años, no le va a alcanzar. Uno, segundo, no tiene trabajo, ¿cómo va a aportar? O sea, no se va a preocupar en aportar y en trabajar. Ahora, repito, creo que la ley de pensiones se puede mejorar sustancialmente, pero repito, para esto se necesita voluntad. Se necesita voluntad política para poder ver que la pensión funcione. Tenemos una gestora pública que funciona, hace años ya funciona, tiene un presupuesto y todo lo demás. ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? ¿No ve? Incluso el 2009 le han dado un presupuesto de más de 300 millones de bolivianos, pero ¿qué está? Más se escucha el tema de corrupción, que han comprado un software con 15 millones. Se ha creado hace años la gestora, pero no funciona, pero sigue gastando. En el Movimiento de Emergencia Nacional tiene muy claro, y con esto termino, el bien más preciado es la vida. Y la gente quiere preservar ese bien que es la vida, quiere preservar su vida con su dinero que tiene. Ya mañana se pensará en el mañana. Adicionalmente, esta responsabilidad conlleva al Estado, según el artículo 45, inciso 4, que la jubilación es potestad y responsabilidad del Estado con carácter universal. Tal vez tenemos que darle trabajo al Estado de que pueda pensar y le vamos a dar el tiempo para que pueda tener ideas imaginativas de cómo va a solucionar la jubilación cuando llegue el momento. En este momento, los que necesitamos la plata queremos salvar nuestras vidas. Gracias. Bien, muchas gracias. Jaime Dun, gracias. Mario Guillén, lo propio, muchas gracias por sus aportes, creo que han sido muy interesantes. Henry Jiménez, lo propio, creo que le han dado riqueza a este conversatorio. Me atrevería a decir por ahí que si es necesario lo podemos repetir para profundizar ideas, como decía y sugería Mario Guillén, como también lo propuso Jaime Dun y el propio Henry. Muchas gracias a los tres por este conversatorio, creo que fue productivo para la gente que aporta para su jubilación. Y así el programa de hoy llegó a su final. La revista volverá el día lunes.